Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Soy la licenciada Amberly Beresberg y les acompaño en el último episodio del año 2022. Este año está llegando a su fin y en Microjuris quisimos hacerles un resumen de las noticias más importantes de este año y prepararles para el 2023. Pero antes de comenzar, esta Navidad regálate paz mental aprovechando las ofertas de créditos que Microjuris te da. Visita ofertas.microjuris.com. Para analizar los temas, hemos invitado a la licenciada socióloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la licenciada Yanira Reyes Gil. Saludos, licenciada. Saludos. También nos acompaña el licenciado y moderador del podcast El Supremazo, el licenciado Miguel Ramos. Saludos, licenciado. Saludos. También nos acompaña la abogada con práctica enfocada en el derecho laboral, la licenciada Natalia Alexa Colón. Saludos. Saludos, gracias por la invitación. Pues muy bien. Sin más, hablemos sobre las transformaciones a la reválida general de derecho. Profesora Yanira Reyes, como académica, ¿cómo usted percibe el cambio en la puntuación para ese pase que percibimos este año, verdad? ¿Cómo le parece? ¿Qué opinión le merece? A mí me parece que fue un primer paso de hacerle justicia a los estudiantes y las estudiantes de Derecho en Puerto Rico, que hace muchos años están pasando por un proceso de un examen que a todas luces no mide las competencias de derecho, no mide lo que sea necesario para que una persona pueda competir y ejercer la profesión dignamente. Y a mí me parece que además de eso, la reválida, ya había una intención de parte del tribunal de revisar otros asuntos de la reválida. Así que por eso pienso que es un primer paso. Sí. Se creó un comité porque las escuelas de derecho, las 3 escuelas de derecho en Puerto Rico, pidieron al Tribunal Supremo que hicieran una revisión del examen, que entregaran información, porque ciertamente los porcientos de pase de reválida en Puerto Rico son los más bajos por mucho en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Rondando un 33% de pase. Sí, estábamos conversando hace un rato que incluso hubo momentos en que estaba por debajo del 30%. Esto quiere decir que después de este cambio en la puntuación hemos visto unas últimas 2 reválidas que han subido sobre 44% y en la última 49%. Todavía es una reválida con un porciento de pase muy bajo, pero por lo menos un primer paso para hacerle justicia a los estudiantes y también para trabajar con las amenazas ante las posibilidades de desacreditación a las 3 escuelas de derecho en Puerto Rico. Bien, ¿y cada cuánto usted piensa que se deben reevaluar estas reválidas? Mira, el mismo proceso que se hizo para crear el diseño de la reválida habla de que esas reválidas deben ser revisadas por lo menos cada 10 años. Esta reválida de Puerto Rico no había sido revisada desde el 1986. Estamos hablando de que incumplía con el propio diseño de la reválida, así que ya era más que esperado, ¿verdad? Necesaria esa revisión. Y el que ya entonces volvamos a los 2 días de administración del examen. Es que antes eran 2 días, bueno, antes eran 3 días, tengo entendido, luego 2, y por el COVID entonces se bajó a 1. Ahora regresamos a los 2 días. Sí, ¿qué opinión cuando le yo merece? tomé la reválida eran 3 días, 2 días y medio día por la notarial. tarde de la reválida notarial. Se bajó luego a 2 días y luego entonces toda la pandemia fue un bajón drástico, ¿verdad? A 1 día. Eso había probado. Así la tomé yo. Había probado que era bien problemático, obviamente. No daba tiempo, ¿verdad?, para que las personas pudieran desarrollar los conocimientos que tenían en todas las materias, y no solo eso, sino que no parecía que había habido un estudio de cómo podía hacerse una integración justa de todas las materias en un solo día. Ahora subirlo nuevo a 2 días, pues me parece que pues vamos un poco encaminándonos en un justo camino para que entonces los estudiantes y las estudiantes puedan tener una oportunidad de expresar, manifestar aquello que han podido aprender durante los últimos 3 o 4 años de estudio. Incluso hay grupos que abogan por que no se administre reválida alguna.
¿Qué usted piensa sobre eso? Sí, incluso hay jurisdicciones en Estados Unidos donde se están comenzando a hacer una cosa como prácticas, ¿verdad? Y después de la pandemia se aceptó en algunas jurisdicciones en Estados Unidos ese asunto de ser como aprendiz, estar en conjunto supervisado por un abogado o abogada. Y en muchos países en el mundo eso también es así. Hay que cuestionar cómo es que un examen estandarizado realmente mide la competencia y qué es lo que pretende la reválida. Si la reválida lo que quiere es ser un filtro para determinar si una persona tiene las competencias necesarias para poder ejercer la profesión, hay que ver si un escoge, ¿verdad?, una selección múltiple, mide eso más que un tiempo de estar practicando la profesión bajo la supervisión de un abogado o abogada, claro, particularmente sí, cuando hay tanta diversidad, ¿verdad?, tantas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay una reválida multistate en los Estados Unidos que incluye una parte de práctica, donde los estudiantes tendrían que escribir un contrato, o escribir un poder, o escribir algo, ¿verdad?, que demuestra una competencia más allá de la contestación a una pregunta general. De un derecho positivo que lo podemos buscar en los libros que ustedes tienen a sus espaldas en cualquier momento, pero en la reválida no es con libro abierto ese examen. No, en la reválida mide, en muchas ocasiones lo que mide es memoria, ¿verdad? Y todos y todas sabemos que quienes nos dedicamos a esta profesión estamos metidos en los libros todo el tiempo. No hay por qué medir la competencia de una persona simplemente por su capacidad de memorización. Bueno, y otro tema también que estuvimos viendo este año fue el tema laboral, que fue de gran interés, sin duda alguna debido a la aprobación de las enmiendas sobre derecho laboral establecidas en la Ley 41, aprobada este año. Pero sabemos que ahora se encuentra ante la consideración del Tribunal de Título 3 tras cuestionamientos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Las partes ya presentaron sus puntos de vista, solo resta que la jueza Swain determine. Licenciada Colón, antes de adentrarnos, ¿verdad?, en el caso, ¿usted nos puede refrescar cuáles fueron las principales enmiendas a esta ley? Mira, la ley 41, que fue extraordinario el debate, ¿verdad? Recordamos que empezó por proyectos de ley que volvían del Ejecutivo a la legislatura, ¿verdad?, porque no alcanzaban consenso. Termina aprobándose con un efecto de lo primero que hay que destacar es que es prospectiva, una ley con derecho prospectivo y con efectos de vigencias distintos dependiendo del tipo de empresa. Eso es bien importante porque pues se hablaba mucho en la prensa de que la Junta de Supervisión Fiscal iba de entrada, ¿verdad?, estaba en desacuerdo con la aprobación de la ley, iba a cuestionar en el tribunal su validez en función de que no se ajustaba al plan de ajuste fiscal ya aprobado ante la Corte. Por su impacto económico. Correcto, un planteamiento muy teórico en términos de lo que puede ser la proyección a futuro, ¿verdad?, de unas proyecciones económicas que se desarrollan a través del plan de ajuste de la deuda y cómo esta nueva legislación tenía un impacto en la capacidad de la empresa privada de creación de empleo, ¿verdad?, de creación de valor a través de la gestión empresarial, y que eso a su vez entonces iba a tener unos efectos en los recaudos, ¿verdad?, fiscales del gobierno de Puerto Rico. ¿Y enmiendas puntuales que nos puede destacar? Pues la más importante es que se cambia nuevamente, ¿verdad?, se revierte, se utiliza mucho el lenguaje de revertir, y eso es bien importante porque a mí me parece que van a surgir casos y controversias sobre el contexto de lo que dice la exposición de motivos versus lo que vemos finalmente en el texto de la ley. Se habla mucho de revertir el Estado de Derecho a lo que existía previo a la creación de la Ley de Transformación y Flexibilización Laboral, que es la Ley número 4 del 2017, que es la que le conocemos como la Reforma Laboral del 2017. El propósito de esta legislación es irnos al Estado de Derecho previo a la creación de esa ley. Así que entra el legislador en distinguir qué derechos entonces vamos a retrotraer, vamos a revertir. Esas son palabras que están constantemente en la exposición de motivos y nos trae, por ejemplo, el cambio al periodo probatorio, que es bien significativo en la forma en que se está dando la contratación en el sector privado, particularmente porque lo vuelve a establecer en un periodo de 90 días.
Recordemos que la ley número 4 nos permitió un periodo probatorio para empleados exentos de hasta 1 año y empleados no exentos de 9 meses. También viene la parte que tiene un impacto económico mayor, que es la acumulación de licencias por vacaciones y licencias por enfermedad a partir de la vigencia de la ley, dependiendo qué tipo de empresa eres, si eres empresario dentro de la definición de pyme o no. Y ese Estado de Derecho lo que establece básicamente es que el empleado tendrá entonces trabajará 115 horas mensuales para acumular a base del mismo tipo de acumulación que tenían los empleados previo a enero del 2017. Es mejorar los derechos de los empleados, ¿no? Bueno, si lo ves en el contexto de los empleados contratados a partir de la reforma laboral, definitivamente es mejorarlo, ¿verdad? Es mejorar los términos y condiciones de empleo. Si lo ves para empleados que preexistían una relación de empleo previo al enero del 2017, el Estado de Derecho es el mismo, no hay una mejora o no hay un mejoramiento de esos términos y condiciones de empleo. ¿Qué debe hacer entonces un patrono si el Tribunal de Título 3 anula los cambios en el derecho laboral? Pues mira, cuando se aprobó la legislación, recuerdo que ustedes me entrevistaron y mi palabra, ¿verdad? Para resumir el efecto de la aprobación de la ley era incertidumbre, y la incertidumbre que existía en junio 20 del 2022 existe hoy. Así que hemos tenido, y digo hemos porque, ¿verdad? Pues como abogada en el área, pues yo trato de que mis clientes siempre estén en cumplimiento con la ley está vigente. Es una ley con toda su con toda su fuerza de ley. El Departamento del Trabajo puede intervenir para buscar cumplimiento. Una persona puede demandar en derecho, ¿verdad? Para que se le haga cumplir las disposiciones de la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso va a depender de qué lado de la ecuación uno está, ¿verdad? Si el trabajador pues entiende que le corresponde una nueva, ¿verdad? La aplicación de los derechos sustantivos que se incluyen en la ley número 41, pues exigirlos. Si es en el caso de los patronos, que es el área, ¿verdad? Del tipo de cliente que yo atiendo, pues ese tipo de decisiones tienen que ser decisiones empresariales en términos de función de gastos y de lo que es pragmático, ¿verdad? Dentro de una operación de negocio. Yo lo que le he aconsejado a muchos de mis clientes es que obviamente demos cumplimiento a la legislación y en términos de los cambios que vienen con manuales, con políticas internas, los vayamos revisando y estemos listos para seguir implementándolo y para darle publicidad al contenido de la ley número 41, y en el caso en que la Junta, ¿verdad?, prevalezca ante la jueza Taylor Swain, pues entonces veremos cuál es la determinación de la jueza, ¿verdad? Porque hay una solicitud de declararla nula y hay que ver si la jueza acoge con todas las consecuencias jurídicas que se conlleva esa solicitud de la Junta. Y precisamente, ¿cuándo usted cree que podamos estar viendo un fallo en este caso? Bueno, pues eso es, ¿verdad? Anticiparnos al futuro, y eso es bien poco probable, un poco difícil de predecir. Muchos abogados decíamos, no, ya esto está la sentencia sumaria sometida, ¿verdad? El mecanismo, y llevamos desde el verano el mecanismo más ágil para tratar de que la controversia tenga una resolución. Desde mi perspectiva, porque obviamente litigamos y conocemos la práctica forense, sabemos que por más que se utilicen remedios como mociones dispositivas de sentencia sumaria, las consideraciones y los argumentos de las partes son bien fuertes. O sea, tanto las posiciones de la Junta, que tiene unas posiciones y unos planteamientos puntuales económicos sustanciales, como la posición del gobierno, ¿verdad?, de que ese es su rol, ¿verdad?, crear derecho. Claro. y que oye, si nos quitan eso, ¿verdad?, yo no sé, la profesora aquí si nos quitan eso, pues no sé qué haremos el año que viene si decidimos crear leyes o no, ¿verdad? Y que la ley anterior, la ley 4, también tenía un contexto histórico pues diferente, ¿no?, a este que estamos enfrentando ahora. Claro. Además, no sé si ¿verdad?, creo que un poquito podemos utilizar este resumen del año para ver también el comportamiento post la creación de la ley número 42 del gobierno, y de cómo ha ido velando por los términos y condiciones de empleo, tanto en el sector público como en el sector privado. No me parece que pongamos el ejercicio, el escenario de que la Junta prevalece en su solicitud, la jueza declara la ley nula, ¿verdad?, no existió, pues entonces, ¿qué hacemos, verdad? Pues mira, pues no existieron estos derechos, ya pagamos el bono navideño la semana pasada, empleados probablemente que entraron ya a un periodo probatorio están sujetos a terminar el periodo probatorio de 90 días, pero dicho eso, me parece que el gobierno no se va a quedar de las manos cruzadas, y con los abogados que he hablado sobre el tema, es bien probable que el gobierno pida revisión judicial ante los foros correspondientes, precisamente porque me parece que la política
pública del gobierno de Puerto Rico es buscar maximizar y crear el mejor término y condiciones de empleo a empleados en el sector público, que es evidente, ¿verdad?, con este tema de las bonificaciones y aumentos salariales, y lo pretenden hacer a través de la Ley 41 para el sector privado. Y según su percepción, ¿la Junta prevalecerá en contra del gobierno de Puerto Rico esta vez? Pues mire, yo leí el recurso y me parecen bien poderosos los planteamientos y bien interesantes y bien sustentados en prueba económica. Pero volvemos, se trata de una anticipación del futuro que yo creo que como jueces, ¿verdad? Yo nunca he tenido ese rol, pero como jueces a veces se nos hace bien difícil, ¿verdad? Pues mira, el mundo de las posibilidades infinitas, como nos enseñaron en la Escuela de Derecho, ¿verdad? Tenemos unos hechos ante nuestra consideración, tenemos un gobierno que está reclamando tener excesos en recaudo, tenemos un gobierno que está activamente distribuyendo de esa riqueza económica que está creando, ¿verdad? Si es sostenida o no, el tiempo no lo dirá, claro. Pero si yo tengo los elementos de juicio hoy y veo hoy cómo se ha comportado la ley número 41 en estos 6 meses de vida que lleva, ¿verdad?, vigente, más o menos ahora en diciembre, pues podría ser que a la jueza no se le fuera tan fácil concluir que en efecto hay un problema de cumplimiento a futuro de proyecciones económicas y por lo tanto merece entonces validar los planteamientos de la Junta. Claro, y para culminar sobre este tema, ¿qué otros cambios vimos en el sector laboral en el 2022 y qué podemos esperar para el 2023? Pues mira, el 2022, bueno, es que el mundo del derecho laboral, igual que el derecho es así de fascinante, pero el mundo del derecho laboral nunca nos aburre. Siempre hay muchos asuntos pasando. Traigo como ejemplo 2 casos muy buenos que emitió el Tribunal Supremo, gracias a Dios, mediante opinión, que tenemos todavía ese desbalance en el tribunal, esa posibilidad de que nos sigan emitiendo sentencias que no nos permitan, ¿verdad?, o que sean herramientas cortas para nosotros poder seguir entonces interpretando el derecho. Pero opiniones, por ejemplo, como tengo el nombre aquí, siempre los apunto porque son pues, larguitos, le digo ahora rapidito, Segarra Rivera versus International Shipping Agency, que fue emitido el 23 de marzo del 2022, me parece un caso extraordinario. ¿Por qué? Hace tiempo que no veía un caso del Tribunal Supremo resolviéndose con tanta profundidad en materia del sector económico del derecho laboral y cómo las decisiones de negocios impactan, ¿verdad?, en la vida de los individuos a través de determinaciones de despido. Y el Tribunal Supremo se tomó su tiempo y me pareció extraordinaria cómo nos van adentrando en figuras que son bien controversiales cuando se están tomando decisiones de negocio legítimas, ¿verdad?, ¿no? Dentro del mundo de negocio y que tienen impacto en el derecho laboral, como desarrollar, por ejemplo, la figura de patrono sucesor, traspaso de negocio en marcha, la figura del single employer, que es una figura que un poco la adoptamos de la fuente del derecho laboral, ¿verdad?, lo que llamamos el derecho laboral en Puerto Rico, y cómo la hemos tenido que ir interpretando un poquito caso a caso, ¿verdad?, y cómo los jueces van interpretándola. Y me parece que ese caso fue de las mejores aportaciones que he visto el Tribunal Supremo en materia de derecho laboral en mucho tiempo. También tenemos que hablar del derecho federal, por lo menos en el contexto de hostigamiento sexual, ¿verdad?, que sigue siendo de esos temas hot topics que no se van, yo le digo los trending, siempre están presentes con nosotros. Comenzamos el año 2022 con el Congreso aprobando el Me Too Congress Act, que es bien interesante, ¿verdad?, es una enmienda a la ley de arbitraje privado, que es bien celoso el Congreso de los Estados Unidos en enmendarla, para prohibirle a las empresas que utilicen el mecanismo de arbitraje privado forzoso en reclamaciones de trabajadoras que sean específicamente reclamaciones por agresión sexual y por hostigamiento sexual en el empleo. Y de ahí surge la secuela que se acaba de aprobar el 7 de diciembre, me parece que fue, el Speak Out Act, que es entonces la prohibición a que las empresas adopten acuerdos de non-disclosure, ¿verdad?, de non-divulgación, que sean controversias, disputas, litigio, para evitar que la empleada pueda
¿verdad? Afirmar situaciones o controversias que esté viviendo en el mundo del empleo relacionadas a hostigamiento sexual o agresión sexual. Así que de ahí nuestra legislatura enmendó la ley número 17 también, la ley de hostigamiento sexual. Para incorporar entonces nos llega federalmente. Lo que pasa es que yo leí la enmienda y puedo entender al legislador. Creo que se hace innecesaria unas partes que se incluyen en la ley. Lo que hacen es como que la amplifican, porque realmente en Puerto Rico el estándar para manejo de hostigamiento sexual y protocolos de hostigamiento sexual está bien adoptado desde que se creó la ley número 17 en el 88. Yeah. Y hemos utilizado siempre la guía de la IOC como guía, pero se adopta y se ejecuta. Creo que le pone un poquito de presión a patronos de 5 empleados o menos, que puede ser un poco onerosa en términos de manejo interno de ese tipo de quejas. Y le requiere a la oficina de la Procuradora de Mujeres y al Departamento del Trabajo la creación de una página virtual para la creación de querellas, para la erradicación de querellas virtuales. Eso todavía no lo he visto que esté en funcionamiento. Y a lo mejor lo veremos entonces en el pues esperemos que lo vemos en el 2023, sí, claro, bueno, sí. Si es ley debería ser ya por ahí apareciendo Estando la creación de la página. Yo lo que pasa tal. es que pienso que la creación de la página puede ser positiva porque puede empoderar a víctimas que de alguna manera sienten algún temor de ir físicamente a cualquier proceso. Eso lo vamos a ver en la marcha. Así es. Y recientemente se dio a conocer que la vista oral en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la colegiación obligatoria de los contadores públicos autorizados fue pospuesta para el martes 7 de febrero del 2023 por trabajos de reparación del aire acondicionado del Salón de Sesiones del Tribunal Supremo. Esta decisión del Supremo para celebrar una vista oral es verdaderamente histórica y finalmente se concreta el año que viene, y si finalmente se concreta, sería la 15ª que se celebra en 22 años. Recordemos que la más reciente fue en el 2018. Licenciado Rodríguez, ¿podemos repasar los argumentos a favor y en contra de la colegiación obligatoria de los CPAs? Claro, básicamente son dos argumentos sencillos. Anteriormente el tribunal ha tocado el tema de la colegiación, en el caso de los abogados y de los técnicos, de los mecánicos y de los veterinarios, y el argumento de las partes que demandan e impugnan la colegiación es que se le está violentando su derecho a la libertad de asociación y de expresión, y se amparan, por lo menos los contables en esta controversia, se están amparando en el precedente de Rivera Chat versus ELA y Colegio de Abogados, que es la descolegiación de los abogados, el de Rodríguez Casillas versus Colegio de Técnicos y Mecánicos, y en el caso del Colegio de Veterinarios. Eso básicamente se están amparando en la jurisprudencia del tribunal. En el caso de los CPA... Que si para estos otros gremios no es obligatoria la colegiación, pues, por lo tanto, ¿por qué lo debe ser para...? Exacto. Lo que está diciendo el Colegio de Contadores Públicos Autorizados es que ellos tienen unas funciones distintas a los otros gremios que se descolegiaron. Por ejemplo, ellos hacen un estudio de los informes de bitácora, que para nosotros los abogados serían la labor notarial, los protocolos y eso. Pues básicamente los contables tienen unos libros con todas sus labores de contabilidad, y el colegio, la Junta, el gobierno le delegó esa función al colegio de CPA para que evaluaran. Ellos dicen, mira, esa función es una función esencial y nos dieron, el Estado nos dio esa función, por lo tanto nuestra colegiación es distinta a las otras colegiaciones. Básicamente esos son los dos argumentos que tiene el tribunal ante su consideración. Si solo tuviésemos los planteamientos escritos, ¿cómo cree que votaría cada juez o jueza? Eso sería adivinar. Pero cuando uno analiza los casos, los precedentes, y uno se deja ver la tendencia de los votos, uno podría decir que esto se puede ir un 5-3, yo diría. 5 jueces a favor de descolegiar, pero importante, el voto decisivo ahí va a ser el juez Rivera García, cuando uno ve la historia. En el caso de los abogados, no estaba el juez Colón en ese momento en el tribunal, pero el juez Colón votó a favor de la colegiación con los mecánicos y con los veterinarios. La jueza presidenta votó a favor de la colegiación con los abogados, los mecánicos y los veterinarios. El juez Estrella, los abogados, emitió una opinión disidente, pero cuando uno la lee una opinión concurrente que solamente decía, mira, yo estoy a favor de descolegiar a los abogados, pero por solamente el argumento del poder inherente del tribunal, no por el argumento de libertad de asociación ni expandirlo.
Cuando Ya. llega el juez Estrella a mecánicos, el juez Estrella concurre y dice, mira, se fueron muy amplios. La mayoría se fue muy amplio, muy categórico en querer adelantar que se puede descolegiar todas las profesiones. Yo soy de los que creo que esto se tiene que ir a caso y en este caso, por ejemplo, el Procurador General con los mecánicos estaba a favor de la descolegiación. Dijo, mira, el Estado se allanó, aquí no teníamos que entrar para nada, si ya el Estado se allanó, Claro. porque no teníamos que entrar a abundar en libertad de asociación y de expresión. Por eso es que el juez Estrella decía, no, mira, concurrió. Y el juez Rivera García, que para mí es el voto importante en las controversias de aquí en adelante de colegiaciones, tanto con abogados, en la colegiación de los abogados, como mecánicos y veterinarios, lo va a discutir ahora, pero mecánicos y abogados, estaba a favor de descolegiar, pero emitía unas opiniones de conformidad que decía, mira, esto tiene que ser caso a caso, puede haber colegios que sí pasen el crisol constitucional. En el caso de los veterinarios, el juez Rivera García concurre y dice, mira, siempre he dicho que tiene que ser caso a caso, pero ahora, además del análisis estricto, el estándar estricto, que es que el Estado tiene que establecer que tiene un interés apremiante y que no existe una medida menos onerosa para adelantar ese interés apremiante, el juez Rivera García quisiera incluir una tercera parte, que es que el estándar menos oneroso, que la opción menos onerosa, tiene que ser viable. Eso es nuevo, eso nunca se había discutido y el juez Rivera García lo aborda por primera vez en su concurrente en el caso de los veterinarios. En el caso de los veterinarios, el juez Estrella se une a la disidente, la jueza presidenta. Así que por primera vez el juez Estrella valida una colegiación compulsoria. Así que más o menos cuando uno ve los argumentos que son bastante similares a los otros casos, yo podría decir que la jueza presidenta, el juez Estrella y el juez Colón podrían validar la colegiación de los CPA y el juez Martínez, la jueza Pavón, el juez Corto, el juez Feliberti podrían estar en la otra posición. De descolegiar. De descolegiar con el voto importante, porque para descolegiar se necesitan 5 votos para sacar una opinión. El voto importante va a ser el juez Rivera García, que se le va a tener que convencer que la alternativa menos onerosa es viable. Así que el voto decisivo aquí es el juez Rivera García. Que estábamos hablando fuera del aire, que imagínense entonces que sí se determine que los CPAs estén obligados a colegiarse y no así los abogados, cuando nosotros consideramos que tenemos un rol muy importante en la sociedad. O los mecánicos, o los veterinarios, y no solamente eso, este no es el único caso que está ante el tribunal. El tribunal tiene un caso de los optómetras, ante la consideración del Tribunal Supremo, la colegiación de los optómetras. ¿Había uno de los beauticians? De los mecánicos. Había una... Por lo menos ante no el Tribunal Supremo no ha llegado. Bien. Tenemos optómetras, médicos, ingenieros y el de los CPA. El tribunal tiene 4 casos y por eso me sorprendió el señalamiento de vista, porque yo esperaría que señalara vista para los 4. Si es el mismo issue, pues para que estén en los 4, los jueces escuchen los 4 planteamientos, porque los médicos pueden dar un planteamiento a favor de ellos, los optómetras también, los ingenieros, y así el tribunal, cuando se siente a elaborar ese borrador de ponencia para cada uno, trata de hacer una norma uniforme y no como que normas distintas. ¿Querían aportar algo sobre este tema, licenciadas? A mí me parece que sería bien interesante, ¿verdad?, que el tribunal hiciera la distinción con los CPA, porque además de los casos que está mencionando el compañero, hay legislación que está pendiente también con respecto a los trabajadores sociales y otros grupos profesionales. Y entonces habría que ver cuál es la argumentación que va a sostener el tribunal para este caso, porque definitivamente podría aplicar a otras profesiones. Habría que ver entonces cuánto eso va a provocar más casos, ¿verdad? Más litigios, claro, para revisar todos estos asuntos. A mí me parece que es claro, como estás diciendo, que además de los CPA, que tienen unas funciones distintas, que se le había delegado al colegio algunos asuntos con los médicos, eso es bien claro también, y obviamente con nuestra profesión de la misma manera. Así que hay que estar pendientes, hay que estar pendientes a ese caso. Y precisamente por eso le quería preguntar, licenciado, ¿cuál usted piensa que es la importancia de la oralidad en este caso y el resto de los casos que se presentan ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Yo voy a dar 2 ejemplos recientes. Uno fue la última vista oral del 2018. Esa vista oral, una expresión de uno de los abogados tornó académica la controversia. Cuando el abogado expresó que, me acuerdo que era la vista oral de los Airbnb, yo era estudiante, estaba en mi último año de Derecho y fui como espectador a la vista, una audiencia pública,
y veo por primera vez a los jueces que tanto leía en la escuela, por primera vez le pude ver las caras. Y un abogado de las partes que representaba al Consejo de Titulares hace un argumento. Y ese argumento, me acuerdo, el juez Martínez Torres, está en YouTube, en Microjuris, rapidito prende el micrófono y dice, mira, entonces tornó académico. Y fue una sensación de, metió la pata, dijo una información que tornó académica la controversia. Así fue. 3 meses después salió una resolución tornando académica. Evitó que el tribunal hiciera una opinión consultoria que no iba a llevar a nada porque la controversia estaba académica. Otra reciente, yo estaba dentro del tribunal, pero fue un argumento que salió a la luz pública. En el caso de Rosa Lidia, había una controversia ante el tribunal. Este es el de educación especial. Educación especial. Se señala una vista oral. Y el gobierno, rápidamente, y lo puedo entender si yo hubiese sido el procurador general, dice, yo no voy a argumentar allí frente a la gente este argumento antipático. Claro. Fue rápido a Fortaleza y llegaron a un acuerdo. O sea, Así el fue. Señalamiento de la vista provocó que se llegara a un acuerdo. Si solamente se hubiese estado en papeles, nadie se entera, porque el docket del Tribunal Supremo lamentablemente no es un docket público, o sea, como el Tribunal Supremo Federal, que uno puede ver los alegatos y todo eso. Así que esos son 2 beneficios, pero que podemos verlo. Pero el tercero es la legitimidad del tribunal. Es lamentable que el Tribunal Supremo, en un periodo de 22 años, solamente haya celebrado 14 vistas orales. Del 2000 al 2009 celebraron 0 vistas orales. Del 2009 al 2018, 14. Esta va a ser la número 15 si no pasa nada y no me la Y cancelan. no se daña el aire acondicionado. Y no nuevamente. Dios permita que no me cancelen la vista. Pero el tribunal lamentablemente no tiene esa tradición de celebrar vistas orales. Y yo creo que tiene la capacidad. O sea, yo que tuve el honor y la oportunidad de trabajar para el tribunal, es una institución sumamente importante, tiene unos recursos y unos oficiales jurídicos, secretarias, que pueden celebrar vistas orales. Solamente falta la voluntad y eso le da legitimidad al proceso, que el pueblo pueda ver a su tribunal trabajando. Claro. Eso no es todo, los alegados son importantes, pero ver a los jueces haciendo preguntas, las partes se sienten que las escucharon, y los estudiantes de Derecho y la ciudadanía en general se siente como que, mira, eso es una institución, tanto como nosotros podemos ver las sesiones de la legislatura, como podemos ver al Ejecutivo cuando quiere dar una conferencia de prensa y quiere hablarle al pueblo, pues el Tribunal Supremo, de instancia también. las cortes de instancia. Bueno, antes del COVID, porque en el Exacto. COVID ya no permiten que las personas entren, a menos que estén citadas. Pero vamos a ver también cómo eso cambia en el 2023. Exacto, pero eso es la importancia. Licenciado, pero también existen grupos que argumentan que la apertura para este tipo de vistas orales constantes podría significar también como la banalización, ¿verdad?, del tribunal, o que llevaría a los jueces o juezas a un populismo judicial. ¿Qué opinión le merecen estos argumentos? No, los respeto, pero difiero de ellos. Los jueces, cuando juramentan, para mí son figuras públicas, en el sentido de que esa es parte de su labor, y es esencial para la institución que celebren vistas orales. El Tribunal Supremo Federal celebra vistas orales y pues, los jueces son respetados y todo, podemos diferir de ellos. Los tribunales supremos a nivel estatal, en los distintos estados, los de circuito, Claro. el juez Gelpi celebra vistas orales en un sinnúmero de casos, y eso pues no lleva un populismo judicial, ¿me entiendes? Claro. Es parte de su función. Así que Bien, y entonces sabemos que el juez Rafael Martínez Torres abordó la importancia de la oralidad en el Tribunal Supremo durante la ceremonia de investidura como académico de número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Para las personas que no han escuchado su pronunciamiento, ¿qué usted destacaría? Pues, primero quiero reseñar, yo fui oficial jurídico de juez Martínez Torres por el periodo de 3 años y lo asistí en ese proceso de escribir el mensaje de instalación, así que pues quiero ser transparente en ese aspecto. El juez Martínez, me acuerdo cuando estábamos trabajando el escrito, él siempre ha sido advocate, podemos decir algo, de las vistas orales. Y él hace un recuento histórico desde la audiencia real bajo España hasta el cambio de soberanía, invasión de Estados Unidos, y vemos cómo los distintos tribunales supremos desde 1900 hasta 1952, cómo era la oralidad. Hacemos ese historial, hicimos investigación. Estos DPR que estoy viendo detrás de usted, los tuve que leer casi todos hasta el 1950 y pico, porque no había récord de vista oral, así que había que ir uno a uno viendo
cuando a ver que la decisión mencionara que en vista exacto, oral llevada a cabo tal tomo día. uno, yo tenía que entrar y ver, y entonces hacer hacían los una tabla contabilidad. y vimos que la oralidad era parte esencial de los trabajos del Tribunal Supremo hasta el 1980 y pico, cuando entra Tría. Y el juez destaca que Tría era fan, por decir algo, de la productividad del tribunal. Uno lo ve en las estadísticas. Y Tría entendía que las vistas orales atrasaban. Era como que parece que era algo, y decía, mira, aquí estamos sentados escuchando a una gente, ya con los alegatos yo resuelvo. Y en cierta medida pues, bajó el docket del tribunal, pero yo creo que no es antagónico celebrar vistas orales y la producción. No, porque no todo caso lo merece. Exacto. Deben no ser todo, los meritorios. si son unos errores puntuales del Tribunal de Apelaciones, que ya hay un caso que lo resuelve, pues mira, es una sentencia, no amerita. Pero si vamos a establecer un precedente, yo creo que se le debe dar la oportunidad a las partes y tanto al pueblo. Por ejemplo, este caso de las colegiaciones, esto es de alto interés público. Yo creo que el pueblo debe tener la oportunidad de ver a los jueces haciendo las preguntas puntuales, de leer los alegatos, no solamente los profesionales, los CPA que se van a ver afectados por esta controversia, los otros profesionales que también están colegiados y la ciudadanía en general. Pero el juez Martínez hace ese historial de las vistas orales y hace unas propuestas para que el Tribunal Supremo pues, cambie su curso de acción y celebre más vistas orales, básicamente. Nos hubiera también gustado ver una vista oral en el caso de los abogados y la descolegiación. Hubiera sido por lo menos muy interesante. Y con los mecánicos y con los veterinarios, yo estoy de acuerdo. Así es. Bueno, otro tema que también generó mucha conversación durante este 2022 fue la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el caso Roe versus Wade e interpretó que el aborto no es un derecho fundamental reconocido bajo la Constitución de Estados Unidos y que le correspondía a los estados legislar sobre la práctica. Al mismo tiempo, vimos que la legislatura local se aprestaba a legislar sobre el asunto. Muchas personas podrían tener dudas sobre cuál es el estado de derecho hoy por hoy sobre el aborto en Puerto Rico. Licenciada Reyes, ¿cuál es el estado de derecho actual sobre el aborto acá en Puerto Rico? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. En Puerto Rico el aborto es legal desde principios del siglo XX. El Código Penal desde el 1902 tenía una disposición que permitía el aborto cuando era practicado por un médico para salvar la vida de la mujer. Luego eso se modificó para incluir una disposición que establecía la posibilidad del aborto terapéutico en casos de salvar la vida y la salud de la mujer. En el 1980 el Tribunal Supremo determinó, en el caso Pueblo versus Duarte Mendoza, que es un caso posterior al caso de Roe versus Wade, determinó que nuestras disposiciones del Código Penal eran suficientemente amplias para cumplir con las disposiciones que se establecieron en el caso de Roe, pero aún sin hacer un análisis constitucional, sino un análisis meramente estatutario, determina que esa disposición del Código Penal permitía el aborto practicado por un profesional de la salud en caso de salvar la vida y la salud física y mental de la mujer. Y eso es lo que ha establecido, ¿verdad? Ese es el Estado de Derecho en Puerto Rico, además de un reglamento del Departamento de Salud que establece verificaciones, ¿verdad? Establece unos requisitos para las clínicas que proveen el servicio de aborto. Regulado. Está altamente regulado, el Departamento de Salud lo regula y ese es el Estado de Derecho. Había un debate, después de que se revoca Roe versus Wade, muchos sectores en Puerto Rico, particularmente sectores conservadores, estaban planteando que eso significaba que también quedaba anulado el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza y que el aborto entonces se convertía en ilegal en Puerto Rico. Y eso es totalmente incorrecto. Uno, porque lo que mencionó es verdad que el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza estaba basado en un análisis del Código Penal de Puerto Rico y que ese Código Penal todavía está vigente. El derecho puertorriqueño. Y es el derecho puertorriqueño, es lo que incluye eso. Además, hay otro asunto importante, y es que en el caso de Roe versus Wade se basó la decisión de encontrar un derecho fundamental en el aborto en el derecho a la intimidad o derecho a la privacidad en el derecho federal. Y en el caso de la revocación de Roe deciden
que ya eso no será un derecho fundamental porque no lo encuentran en la Constitución Federal. En efecto, el derecho a la intimidad no está de manera expresa en la Constitución Federal, fue encontrado mediante jurisprudencia en lo que ellos llaman las penumbras de otros derechos, particularmente en las cláusulas de libertad de la 14ª enmienda. Y entonces la idea era que, pues, como no existe ese derecho a la intimidad de manera expresa en la Constitución Federal, pues no pueden encontrar el derecho al aborto como un derecho fundamental. Eso no es así en Puerto Rico. En Puerto Rico la Constitución establece claramente, expresamente el derecho a la intimidad, y toda la interpretación que se ha hecho sobre ese derecho indica que el origen del derecho a la intimidad de nuestra Constitución no está atado a la Constitución Federal, sino que tiene un origen independiente, que está basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que esa decisión de la revocación de Roe versus Wade no impacta, no afecta el derecho al aborto en Puerto Rico. Y le pregunto, porque como también estuvo en discusión en la palestra pública el asunto de los trimestres, si usted podría aclarar, ¿verdad?, esa legalidad del aborto médico en Puerto Rico y esa discusión que se dio acerca del primer trimestre y luego de sobrepasado este periodo. Sí, el caso de Roe versus Wade, que es un caso de 1973, establecía que ese derecho a la intimidad de la mujer podía ir bajando en prelación, ¿verdad?, en jerarquía, y subiendo un derecho a la vida futura de un feto de acuerdo a cómo iba desarrollándose ese feto. Y ahí establece una división de trimestres. Entonces dice que en el primer trimestre, pues el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su embarazo era superior a ese derecho de la vida futura, ese posible derecho a la vida futura, y que ya entonces iba bajando, así hace una distinción de trimestre. Eso luego se modificó en el caso de Pennsylvania versus Casey, Planned Parenthood versus Casey, en el que el tribunal abandona el esquema de trimestres y establece el esquema o la doctrina de la viabilidad, y dice que un estado podría regular el aborto pasado el punto de viabilidad, pero además establece otro estándar, y es el de carga onerosa. Y dice que ninguna disposición de un estado puede establecer una carga onerosa en el derecho al aborto el derecho al aborto, ¿verdad? La decisión de una mujer de tomar una decisión de terminar su embarazo. En Puerto Rico no existieron los trimestres nunca. Bien. Porque la decisión de Pueblo versus Duarte, en esa decisión el tribunal fue bien claro y bien específico de que en Puerto Rico, como era un aborto terapéutico realizado por razones de salud, era una decisión que competía solamente al médico y a la paciente, y que aplicaba en toda etapa de gestación. Así sin que embargo, no aplicaban esos trimestres, no aplicaban aquí. No, pero sin embargo, en la legislatura, uno de los proyectos que se presentaron en votación en este año, ¿verdad?, lo fue acerca de los trimestres, y hubo una serie de distintas medidas que se pasaron sobre este tema, pero no prosperaron. ¿Por qué usted piensa que no prosperaron? El proyecto al que hace referencia es el proyecto 693, que es el proyecto de la senadora Rodríguez Bebe, y ese proyecto establecía una prohibición al aborto después de la semana 22, fijando el punto de viabilidad, ese del que hablaba del caso de Planned Parenthood versus Casey, lo fijaba de manera específica y permanente, ¿verdad? En una semana, en la semana 22, contrario a toda la doctrina que establecía que la viabilidad podía modificarse y dependía de muchos asuntos. Ese proyecto fue a vistas públicas, fueron unas vistas terribles, se aprobó en el Senado y entonces fue a la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes lo ataron a otros 4 proyectos. 3 que tenían restricciones al aborto y 1 que pretendía proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico. Ninguno de los 5 fue aprobado en la Cámara de Representantes. Y si me preguntas la razón de eso, te contesto sin lugar a duda que se debió a la presión, al activismo y a la resistencia
de las mujeres y las personas que defendemos los derechos humanos en Puerto Rico. Si no hubiéramos establecido desde el primer momento, cuando se pretendió aprobar el 693 sin vistas, sin abrir espacio para que la gente fuera a deponer, allá en el Senado, esto se hubiera aprobado, por lo menos el 693 en el Senado, de manera expedita, sin permitirnos hablar. Pero desde ese primer momento, muchos sectores en este país se levantaron para criticar esa falta de transparencia de la Comisión de Vida y Familia, presidida por la senadora Rodríguez Bebe, y eso provocó para muchos sectores una movilización, no solamente de sectores que tradicionalmente hemos luchado por los derechos de las mujeres en Puerto Rico, sino incluso movilizaciones mucho más amplias, como la que se dio el 28 de mayo, que fue la marcha por la marea verde en Puerto Rico, que llevó miles de personas al viejo San Juan. Así que yo creo que la contestación es la resistencia de las mujeres y las personas que defienden los derechos humanos en Puerto Rico. Y ya en términos legislativos sobre este tema, sabemos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo en la decisión que deben ser los estados los que deben legislar sobre este tema. ¿Usted piensa que el Congreso, verdad, que aunque trató también de legislar sobre este tema y no prosperó, es el que tiene el poder para hacerlo o son los estados? ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo cierto es que la decisión de Dobbs versus Jackson lo delegan los estados y en los oficiales electos por el pueblo tomar esa decisión. ¿Pero no es un tema que usted piensa que deba estar regulado o protegido a nivel federal? Sí, y hemos visto una tendencia. Recientemente se aprobó una ley federal para proteger el matrimonio igualitario. Y eso es una decisión. Hay una decisión que es el caso de Obergefell, una decisión del Tribunal Supremo que lo declara como derecho constitucional, y si sabemos que la Constitución va por encima de cualquier ley, pero ¿qué ha pasado? Que ante la amenaza de un tribunal conservador que dentro de esa misma decisión de Dobbs versus Jackson dijo claramente que cualquier otro derecho que estuviera basado en ese derecho a la intimidad podría estar en peligro. No debemos olvidar la opinión concurrente del juez Thomas, que lo dice directamente: todos aquellos derechos que están basados en un reconocimiento del derecho a la intimidad por vías jurisprudenciales deberían ser revisados. Y esa tendencia entonces ahora a legislar sobre derechos constitucionales para protegerlos me parece una cosa bien ilógica, ¿verdad? Dentro de la jerarquía de las fuentes de derecho. Sin embargo, se ha visto una necesidad hacia ello. El asunto de legislar y lo que han llamado como codificar Roe versus Wade, no es la primera vez que se ha intentado en varias ocasiones. Siempre tiene resistencia por parte de sectores republicanos, ¿verdad? Los sectores republicanos y más conservadores en el Congreso, pero me parece que puede ser una opción. No solo eso, de codificar Roe, sino hacer unas protecciones específicas para mujeres y personas gestantes que necesiten viajar de un estado a otro, para establecer clínicas en espacios federales, para proteger en términos de aportaciones económicas, como que lo cubra el Medicaid en casos de emergencia. Hay medidas transitorias, ¿verdad? No tiene que ir directamente a la codificación total de Roe versus Wade, que podría tomar el Congreso de los Estados Unidos para proteger el derecho al aborto, porque lo que hemos visto es que ha creado una gran división en los Estados Unidos y en estados donde está prácticamente prohibido totalmente, y en otros estados donde se ha legislado para proteger el derecho. Y eso tiene una implicación particular para las mujeres que son pobres, para las menores de edad, para mujeres que no tienen estatus migratorio regular, para mujeres que viven en lugares rurales con poco acceso a esas clínicas. Así que yo creo que sí, que el Congreso tiene que actuar para proteger a estos derechos. Y para finalizar con este tema, licenciada, sabemos que el resultado de Dobbs versus Jackson se filtró en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto también hizo historia, y quería preguntarle qué usted piensa que esto representa para la institucionalidad de la Corte, que se haya filtrado.
Sí, esta opinión? Anteriormente se Un habían borrador. filtrado cosas, ¿verdad? Se habían filtrado cosas, pero nunca se había filtrado un borrador completo. Y si uno lee ese borrador y lo que fue la opinión finalmente de Doss versus Jackson, se filtró casi la última versión, ¿verdad? Así que realmente arroja dudas sobre la transparencia, sobre el proceso que se da al interior del tribunal. Y un poco lo que conversaba el compañero anteriormente sobre la importancia de la oralidad. Usamos esas vistas orales para uno poder hacer análisis y predecir, ¿verdad? Y poder ver, analizar por dónde van los jueces, cuáles son los puntos débiles de las controversias, cuáles son los puntos fuertes de los fundamentos. Y eso es lo que regularmente utilizamos los abogados y las abogadas para hacer estos análisis. Y si ahora entonces se divulgan, se filtran estos borradores, uno tiene que pensar cuál sería la intención, ¿verdad? ¿Cuál sería la intención de que se filtrara esa opinión en Si particular? fue deliberado o si fue parte del activismo dentro del propio tribunal. Diga, licenciado. Si me permiten añadir, Sí, adelante. total de acuerdo con la profesora, yo creo que otro efecto nocivo que tiene a la institución es la confianza y el trabajo interno. Crea en un cuerpo colegiado como es el Tribunal Supremo Federal, lo mismo pasa en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que los jueces se reúnen solo en el pleno y discuten los casos solo ellos, no entra nadie, ni ningún oficial jurídico ni nada. Se comparten borradores. Se también. comparten borradores y eso sí, ahí interactúan los oficiales jurídicos. Cuando se comparten borradores, pues los jueces pues, se lo asignan a un oficial jurídico, eso es dependiendo de cada oficina. Pero cuando eso se filtró, yo me acuerdo, todavía estaba en el tribunal y nosotros compartiendo con oficiales jurídicos, la desconfianza que se tuvo que generar interno, porque uno no sabe quién fue el compañero oficial, a ese compañero oficial ya no le puedo decir nada. Y la confianza un chilling effect. Exacto. Dentro de las cortes. Y la confianza es importante para el buen funcionamiento del tribunal, la confianza entre los oficiales jurídicos, las secretarias jurídicas, todo el personal y esencialmente los jueces. Si el juez no confía en el compañero, se derrumba todo y el no sistema. hubo consecuencias en este Hasta caso, el momento ¿no? no hemos visto Hasta el nada. momento no. Se había hablado de que se iba a hacer una investigación sobre el asunto, pero incluso hubo conjeturas de que si esto había sido oficiales jurídicos del propio juez Alito y otros diciendo que eran oficiales jurídicos de la juez Sotomayor para el propósito totalmente contrario. Claro. Porque uno puede decir, yo creo que es importante pensar para qué, ¿verdad? ¿Para qué se filtra esto? Porque como dice el compañero, estos son procesos que están bien regulados, que son muy secretos, que llevan muchos años. Así que el acto fue bien, tuvo que ser bien pensado, bien, ¿verdad? claro. Bien pensado para hacerlo. Perdón. Sí, no, y entonces esto podía provocar lo que pasó, ¿verdad? Una reacción contraria al tribunal que de alguna forma, si fueran aquellos sectores que estaban en oposición a la decisión, quizás la intención uno puede predecir que puede ser para que el tribunal se asuste o para que el tribunal tome en consideración la opinión pública. Porque fíjate, una de las cosas que es interesante, una de las cosas que dice la decisión de la opinión de Alito, es que una de las razones y los fundamentos para no reconocer el derecho al aborto como un derecho fundamental era que era un tema que dividía el país. Pues me pareció que esa filtración fue una demostración bien clara de que el país se dividió totalmente a partir de esa opinión en específico. Así que no sé cuál fue la intención. Le hizo daño al Tribunal Supremo. Yo creo que sí, definitivamente a la institucionalidad. Le hizo daño y uno tendría que poner en duda no solamente la intención de la filtración, sino incluso la intención de lo que está detrás de las palabras del juez Alito que están en esa opinión, que van mucho más allá del derecho al aborto. Y por último, quiero añadir, siempre ha habido filtraciones, y usted lo había comentado, pero jamás un texto completo. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha habido filtraciones. Yo recuerdo en el caso del gobernador
Pierluisi en la decisión del verano del 19. Habían periodistas que ya sabían cómo se iba a resolver. Había filtraciones, y pues eso es natural en toda institución, pero jamás se filtraba el texto escrito de la opinión del juez Eso Martínez. fue histórico este año, en el caso la verdad que sí. del verano, jamás se filtró el texto. Y eso es lo impactante de este, que se filtró el texto completo casi idéntico. Lo que cambiaron fueron Así un par de es. párrafos. Bien, y para culminar, este año se publicó la tercera edición del estudio publicado por Microjuris y Estudios Técnicos sobre el mercado de servicios legales en Puerto Rico. Los resultados arrojaron que las abogadas en Puerto Rico contamos con más preparación académica que los abogados. Sin embargo, solo un 7% de estas alcanzan a ser socias de un bufete, mientras un 23% de los abogados alcanza esa meta. ¿Qué opinión les merece esto, licenciados, licenciadas? Bueno, como abogada en esta profesión, practicante, litigante, ¿verdad? Que nos distinguimos los abogados por hacer diversas cosas. También usted piensa que todos los abogados hacemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestra excelente profesora que me educó, que siento orgullo de compartir este panel con ella esta tarde, y cada cual tenemos unos roles. Yo pienso que quizás debemos empezar a cambiar nuestro estado mental. Las aspiraciones profesionales que tengamos cada uno, indistintamente de nuestro género, son aspiraciones. Yo creo que no debemos medir la práctica o la calidad profesional a base específicamente de lo que logramos a nivel de relaciones de empleo con las estructuras tradicionales de cómo se ejecuta la práctica del derecho, ¿verdad? A través de las firmas. Yo creo que ha habido un despertar y un cambio absoluto de cómo se consume tanto el servicio legal a cómo se practica el servicio legal. Así que habiendo experimentado, habiendo venido de la revalida de los 3 días, habiendo experimentado trabajar en una firma de la que aprendí de caudales profesionales alrededor mío, que yo vivo agradecida de haber sido parte de ese rol como empleada pública en un momento de mi vida. Creo que tenemos que empezar a mirar la práctica de la profesión legal mucho más allá de lo que pueden ser las estructuras tradicionales de las relaciones de empleo. Y eso en específico, ¿es Dicho hacer eso, un bufete una sola? ¿A qué se refiere con eso? Es que yo pienso que lo importante del profesional practicante del derecho es la capacidad o no, ¿verdad? Las competencias de lo que hablábamos ahorita, o sea, qué es lo que yo ofrezco en relación a lo que necesita alguien de mis servicios allá afuera, ¿verdad? Yo puedo proveer un servicio que entiendo que es de una calidad específica, pero pues no necesariamente va a atender tus necesidades, ¿verdad? Como consumidor de ese servicio. Así que yo, como mujer, exhorto a mis colegas, a mis compañeras féminas abogadas, a que nos olvidemos de un poquito de esas mismas murallas, ¿verdad? De aspiracionales, de que si no llego aquí, oye, establece tu propio estándar. Yo tuve la oportunidad de hacerlo de una forma muy fortuita, pero creo que también producto de mi trabajo, y eso me ha seguido permitiendo también desarrollar espacios para otras compañeras y compañeros. Bien. Yo no defino el tema del género específicamente, ¿verdad? Como un asunto puntual de cómo debemos practicar el derecho. Creo que debemos empezar a enfocarnos desde una perspectiva mucho más amplia y ofrecer servicios desde una perspectiva en donde todos jugamos un rol esencial. Bien. Licenciada Reyes, le quería preguntar, esta cifra de que solamente un 7% de las abogadas logra ser socia de bufete versus un 23% de los abogados, ¿eso qué le dice a usted sobre el contexto en el que estamos viviendo todavía? ¿Verdad? Sabemos que usted pues es feminista y es activista también. Sí, fíjate que hace ya unos 10 años la tendencia es bien clara en las escuelas de derecho, son más mujeres estudiantes de derecho que hombres. Se gradúan con mejores promedios en muchas ocasiones y eso no se traduce necesariamente en el trabajo. Esta cifra que nos muestran es bien representativa de un patrón que se ve no solamente en nuestra profesión, sino en casi todas las esferas. De hecho, hace poco se hizo un estudio sobre la brecha salarial en Puerto Rico, que lo hizo los economistas Caraballo Cueto y otra economista que no recuerdo el nombre, hicieron un estudio en el que planteaban que más mujeres trabajan, así que cuando estamos hablando
en la escala más bajita, cuando estamos hablando de salario mínimo, por ejemplo, hay más mujeres representadas en ese sector, que cuando va subiendo, entonces ahí es que se ve el techo de cristal, ¿verdad? Ya cuando vamos subiendo en escala, en términos de promociones, en trabajos que son con mayor remuneración, ahí vemos menos representación de las mujeres. Y eso lo podemos ver en las corporaciones. Puedes ver los presidentes, los vicepresidentes, regularmente en esas escalas altas son más hombres que mujeres, y en las escalas más bajitas vas a ver más mujeres representadas, porque estudiamos, porque trabajamos y estamos representadas en todas esas esferas. El asunto de por qué las mujeres no llegan a ser socias en bufetes o estar en posiciones altas en las corporaciones se ha estudiado y tiene muchas razones. Puede tener razón que ver con las prácticas machistas que se dan en esos sectores, porque quienes toman las decisiones de quién va a ser socia de un bufete o quién va a ser una alta ejecutiva son prácticamente la mayoría hombres quienes toman esas decisiones, y también tienen que ver con las dobles y terceras jornadas que todavía las mujeres tienen, ¿verdad? Todavía las mujeres son en su gran mayoría las encargadas de los trabajos de cuidado y de los cuidados de los hijos, de las hijas, de los cuidados de los viejos, de los cuidados del hogar. Y eso no permite que necesariamente una mujer pueda dedicarle 60, 70 horas a un bufete, que yo me imagino que es lo que tiene que hacer un abogado o una abogada para poder llegar, ¿verdad? Hay que facturar. Para poder llegar a esos puestos altos en el bufete. No es suficiente con el trabajo que hace una persona regular, ¿verdad? En un horario de trabajo regular, sino que tiene que dar esa milla extra, que no es lo mismo que la haga un hombre, aunque el hombre tenga hijos, a que la haga una mujer que regularmente tiene esa misma responsabilidad. Así que ahí, como decía la compañera, que habría que modificar las formas de que se hacen los trabajos. Pues mira, hay formas de lograr que se establezcan centros de cuidado, que se hagan trabajos remotos, que se hagan otro tipo de formas de realizar el trabajo o de medir la efectividad en el trabajo, que no sea necesariamente con horas y minutos, porque las mujeres tenemos menos tiempo. Así es. Licenciado. Me uno, y yo creo que un análisis que debemos hacer también, yo me gradué reciente en el 2019, pero la mayoría de mis compañeros que han establecido sus propias prácticas han sido mujeres, que se han atrevido a establecer sus propias prácticas y han empoderado. He tenido varones que no se han atrevido a establecer prácticas y le tienen miedo. He visto compañeras que se han atrevido, y yo creo que eso es un fenómeno que se debe estudiar. Más allá de llegar a la jerarquía, creo que las mujeres están diciendo, mira, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero estar 60 horas con todo lo que eso conlleva. Yo quiero montar mi propia práctica. Yo quiero empoderarme, montar tal vez desde mi casa o donde sea. Y otro fenómeno que vi fue en el mismo propio tribunal. El tribunal en los 90, en los 80, hasta early 2000, la mayoría de los oficiales jurídicos eran varones. Eso ha cambiado totalmente. Recientemente hablábamos sobre esta misma cifra con la licenciada y profesora también, Maite Rivera, y ella apuntaba que precisamente dentro de los tribunales vemos también que a nivel municipal son muchas juezas que también pues sabemos que son las que se tienen que trasnochar y ver unas vistas a las 2, 3 de la mañana de violencia doméstica, de lo que esté pasando, pero una vez entonces es las juezas o jueces superiores o de apelaciones y así por el estilo, pues son más varones los que ocupan esas posiciones que las juezas municipales. Pero a mí me gustaría añadir que eso que nos comparte la profesora, porque en toda razón esto lo hemos ido empujando, ¿verdad? Generacionalmente, consistentemente. Cuando hablamos de techo de cristal, pues estamos las que decimos cuál techo. Move on, ¿verdad? Pero es difícil y tiene unos contextos y tiene unas cargas económicas. Y yo pienso que es lo que dice la profesora, es como medimos el famoso éxito o el buen desempeño. Claro. Porque a mí no me parece que un compañero, porque es varón, tenga la necesidad tampoco de estar 12 horas en una práctica de firma tradicional para entonces llegar a ostentar esa posición, ¿verdad? Y yo me parece que lo que tiene que señalarse es precisamente eso. O sea, ¿qué es lo que él está dejando de atender en su ámbito personal para entonces alcanzar esa meta? No me parece que sea tampoco ni tan siquiera una medición adecuada contra el compañero varón.
Y ahí es que se entra en esos temas de inequidad que son bien soslayados, porque pues nos quedamos claros que sí, yo quiero igual paga por igual trabajo, o sea, cosas tangibles las medimos bien fácil, pero porque celebramos que el varón no ha llegado a su casa a las 12 de la noche haciendo algo. O sea, eso me parece que también tenemos que empezar también a nosotros mismos tener esas conversaciones, porque ahí sí es que se va a empezar entonces a dar la meritocracia como el fundamento para entonces ir avanzando en las escalas profesionales. Bueno, y este es solamente un dato de esos estudios, ¿verdad?, que llevamos 3 años realizando junto a estudios técnicos. Así que van a seguir dando de qué hablar y los vamos a estar sacando todos los años. Así que a los licenciados y licenciadas les exhortamos a que estén pendientes a sus correos electrónicos para que completen la versión del 2022 del estudio longitudinal sobre el mercado de servicios legales en Puerto Rico. Los resultados se publicarán el año que viene. Antes de irnos, recuerden comprar sus ofertas de créditos para cursos de educación jurídica continua, ya que podrían ganar una canasta de vinos para despedir el año. ¿Qué les parece? Está bueno eso. Así que está bueno, ¿verdad? Sí. Así que revisen entonces sus correos electrónicos y participen, por favor, de nuestra encuesta. Las ofertas están disponibles en ofertas.microjuris.com. Y como en Microjuris nos gusta despedir el año en grande, si necesitas acceso a una biblioteca jurídica que te brinde información sobre todo el acontecer legal, nuestros planes de suscripción este mes tienen un 50% de descuento. Así que busca las ofertas en nuestras redes sociales. Ahora sí, nos vemos el año que viene, en el 2023, para hacer que el derecho, la ley y el debate jurídico estén al alcance de todas las personas. Hasta la próxima y nos vemos el año que viene. Chao.